8 grados, la actual temperatura en la comarca, fresca, sigue la mañana fresca y ya tengo ahí preparado en boxes, creo que se está igual terminando de despertar, Buen día Bernardo Sauer, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Me estoy tomando unos mates, me estoy tomando unos mates porque si no va a costar bastante la mañana. Sí, no, es que no hay manera, yo siempre digo, sin el mate es muy difícil encarar la No, mañana, ¿viste? Se complica. aparte un lunes, olvídate, más todavía. No, tal cual. Un lunes que viene con semana completa, siempre decimos lo mismo, con semana completa, así que bueno, armarnos de paciencia y afrontarla. ¿Cómo viene de salud, Bernie? Porque acá estamos todos engripados. En cualquier momento hacemos cuarentena acá en la radio, todo el equipo. Debe ser la sexta o séptima vez que me enfermo en lo que va el año. Ay, bueno, pero hay que comer bien, hay que descansar bien. Es justamente lo que no me pasa, pero bueno. Claro, bueno, yo como madre lo digo, soy muy mamá lo mío. Bueno, Bernie, ¿qué novedades tenemos? Un fin de semana que no sé, ha pasado tan rápido este fin de semana que no nos dio ni tiempo a nada, solamente a saber que en Buenos Aires se votó, que ganó Adorni las elecciones, que votó el 53% del padrón, eso es tremendo, o sea, la mitad de los ciudadanos no fueron a votar. La verdad es que no, de todas maneras uno dice, ganó La Libertad Avanza. Si vamos a los números de las personas que integran, en este caso las cámaras, la mayoría justamente no son de La Libertad Avanza, ¿sí? Pero bueno, sí hacen a la democracia y a la amplitud de ideas y de opiniones y de pareceres. No sé qué te parece, Bernie. Sí, primero que nada, de esto que dijiste vos, de la poca participación de la gente, creo que se termina de reflejar lo que venimos viendo, me parece, desde hace unos años, el divorcio de la gente con la política, de una. Lo mismo, ¿te acordás cuando charlábamos de las elecciones acá en Río Negro, que se renovaban algunos concejales, algunos consejos, muy poca participación? De hecho había un municipio que no superaba el 40%, me parece. Tremendo. Es muy claro este divorcio de la gente con la política y es totalmente entendible. Divorcio Ahora con lo que la no es divorcio con la política partidaria, o sea, porque política en sí hacemos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El precio del pan que pagamos es política. Entonces está bueno también totalmente. generar esa concientización de que si yo no voy y elijo a la persona que me tiene que representar, es muy difícil después. ¿A quién le reclamo las buenas o malas decisiones que se tomen a nivel, no sé, regional? Por ejemplo, acá a nivel local. Si yo no voy y voto en septiembre o en octubre, ¿cómo después le voy a reclamar a un intendente o a un concejal aquello que no me parece? Me Sí, parece sí, que son... totalmente. Pero también algo que pudimos advertir con las elecciones de ayer de la Ciudad de Buenos Aires es una derrota histórica del PRO. Después de Eh, 18 años de gobernar la ciudad de Buenos Aires, o sea, es un montón. Hay un video, no sé si lo viste, de Horacio Larreta festejando porque le sacó un 8% al PRO. Más allá de que con ese 8% quedaba tercero igualmente, es tremenda la baja de votos que tuvo el PRO con los penatos. La verdad que Por sí. ahí le puede haber pasado lo mismo a Santoro con este tema de los votos que le sacó el candidato Guillermo Moreno, eh, pero igual no dejan de ser bajos los números, sobre todo para el PRO, que justamente venía siendo el partido que predominaba la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro está que la gente busca un cambio, hay que replantearse qué tipo de cambio es el que buscan. Las diferencias no han sido tan amplias, sí, teniendo en cuenta la baja cantidad de concurrentes a las elecciones, las diferencias entre la lista ganadora, que es la de Manuel Adorni, que lo que sí vi es que se puso muy contento por haberse votado a sí mismo, esto lo dijo saliendo de votar. No hubo tanta diferencia entre ese 30,14 y ese 27% que sacó Santoro. Sí, sigue siendo, y es lo que celebro por lo menos, se sigue haciendo así de esta manera la democracia en la pluralidad de elecciones que han realizado. Viniendo un poco para este lado, ¿qué novedades hay con respecto a la comarca? Novedades muy pocas, la verdad que ha sido un fin de semana muy tranquilo. Sí hemos tenido por ahí algún que otro posteo de justamente
de la gente de la Coordinación de la Libertad Avanza, estamos hablando de Lorena Cecchini, tomando en cuenta un poco lo que trascendió el viernes, si no me equivoco, después de que el intendente Marino tuviera la oportunidad de ver al gobernador Axel Kicillof, a quien le pidió expresamente que aumente la coparticipación que recibe Patagones. ¿Por qué? Por el tema salarios. Bien. Sigue siendo un tema complicado. Y lo que leíamos hace algunas horas por parte de la coordinadora de la Libertad Avanza, Lorena Cecchini, es que el intendente de Patagones responsabiliza al gobierno nacional por los sueldos paupérrimos que paga su gestión. Una crítica a lo que viene pasando con este conflicto salarial y los magros sueldos que tienen los trabajadores municipales, que viene desde hace mucho, es cierto, pero es algo que por ahí le está costando esta gestión, me parece. Sí, tal cual es como vos lo decís, no es algo de hoy, es algo que sí viene hace tiempo, que obviamente se ha agravado en los últimos 2 años a raíz de que ya Nación no baja los fondos que quizás se necesitan para poder sostener todo un municipio, pero nada, acertada la decisión, considero, humilde opinión del intendente de poder pedir asistencia a provincia. La cuestión es, esa asistencia que se pide, ¿realmente termina siendo destinada a donde corresponde? ¿Esto por qué lo pregunto? Porque otra de las situaciones que se dio este fin de semana fue la entrega de medicamentos vencidos en el Hospital ECAI, y es algo que me dijiste, por favor, hablemoslo cuando yo esté. Así que, como habrás visto, te esperé. Se entregaron medicamentos vencidos a una madre que siempre voy a marcar lo mismo, no es un hecho aislado, ¿sí? Esta madre tiene a su niño con cri du chat, un síndrome que se desconoce, un síndrome que lo tiene 1 de cada 35.000 personas, y que, nos toca tener un caso en Patagones, y que fue diagnosticado este niño cuando su madre, por voluntad propia, y me saco el sombrero con esa paciencia y ese empuje y esa garra que tiene Camila, decidió agarrar a su hijo por su propia voluntad, sacarlo del Hospital ECAI y llevárselo a Bahía Blanca para tener una respuesta, ¿sí? Si no hubiera sido porque esta madre se llevó medio a la fuerza a su hijo del hospital a Bahía Blanca, hoy Valentiano no estaría entre nosotros, ¿sí? Entonces, esta negligencia de la entrega de medicamentos vencidos se suma a la que ya se cometió hace un año atrás, cuando no daban en la tecla con qué era lo que Valen tenía, y lejos de buscar soluciones y herramientas y recursos para poder resolver esa cuestión de salud que en ese momento Valen tenía, por el contrario, no solamente le impedían a la madre trasladarse, sino que además tampoco firmaban un traslado, ¿sí? Entonces, esto del fin de semana, el maltrato hacia Camila Gandolfo, maltrato que me toca presenciar, ¿sí? Porque para quienes no nos conocen, somos muy poquitas las mamás que nos vamos acompañando en situaciones de maternar en la discapacidad, porque son pocas las herramientas, porque son pocos los recursos y porque no tenemos dónde ir, ¿no? Entonces, eran 11:30 de la noche del sábado cuando Camila me llama, asisto hasta el Hospital ECAI, y efectivamente se le habían otorgado medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos que, más allá de que puede pasar, que se te escapa, que se te quedó un frasquito ahí, que no era, qué sé yo, siempre apelamos a la comprensión y a la empatía del personal de salud, que sabemos que hace lo que puede. El tema es que el pediatra de guardia le dijo que era una exagerada, estas fueron las palabras que utilizó, que era una exagerada por desconfiar tanto del medicamento, y no solamente ese destrato, sino que hace unos meses se destinó una partida presupuestaria de más de 300 millones de pesos para la compra de medicamentos. Entonces, la pregunta es, ¿se compraron los medicamentos? ¿A dónde fueron esos 300 millones de pesos que el municipio destinó a estos medicamentos y se siguen otorgando medicamentos vencidos? Y no solamente pasa en Patagones, esto recién lo decíamos, pasa en todo el interior también, ¿sí? Entonces, la verdad no deja de sorprenderme, no deja de sorprendernos. Vuelvo a decir lo mismo, otra vez el área de discapacidad afectada, ¿sí? Porque al no tener los médicos información sobre qué es el cri du chat, dicen cualquier barrabasidad a la madre, ¿sí? Este nene pesa poco, le dijeron. Este nene pesa muy poco, y claro, tiene cri du chat, tiene una discapacidad, ¿sí? Su contextura física no es la misma que cualquier niño neurotípico. Pero estas cuestiones, yo mamá no se las tengo que explicar a un profesional de salud,
Estas cuestiones las tienen que saber, ¿sí? ¿Y por qué las tienen que saber? Y porque hay toda una normativa vigente, desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta las leyes provinciales y los decretos que también abordan estos temas, que nos dicen que el personal de salud tiene que tener las herramientas y que nuestros hijos tienen que tener acceso a la salud como cualquier otra persona, ¿sí? Así que bueno, esa fue la situación, Bernie. Ya me he desquitado, me he desahogado y he brindado la información que es preocupante. A ver, siempre decimos lo mismo. Acá la idea es que trabajemos en conjunto, ¿sí? Si no tenés las herramientas, si vos profesional de salud no tenés las herramientas, busquémoslas juntos. Llámenos por teléfono, pregúntenos, nosotras estamos disponibles. Hace unos meses, en la guardia para el personal de la guardia del Hospital ECAI, se brindó una jornada sobre neurodiversidad con la buena predisposición de la genia de Romy Peralta, a quien le mando un saludo, ¿sí? Romy Peralta es personal de salud del ECAI, está a cargo de la guardia del hospital y ella articuló una jornada sobre neurodiversidad justamente para esto, para que puedan el personal de la guardia tener herramientas de cómo abordar situaciones que involucran a personas neurodivergentes. Entonces, a veces la predisposición por parte de algunas personas están, pero desde arriba, desde donde se toman decisiones, no hay ayuda, no hay asistencia, se propuso un protocolo de atención, para personas con discapacidad. Bueno, esto se propuso hace tiempo y todavía no se ha redactado, no se ha llevado a cabo. Así que bueno, compleja la situación, Bernie. Sí, a ver, la situación de la salud de Patagones, por ahí si lo podemos anclar un poco lo que hablábamos hace un rato con los sueldos, es muy difícil, pero yo quería ir un poco más allá porque me quedé con algo que dijiste vos, el tema de que son pocas las herramientas. A mí me gusta ir un poco en el tiempo, y el año pasado, un anterior programa que conducía Daniel Edman, charló Claudia Béjar, directora de Desarrollo Comunitario, afirmando y diciendo que se ponía en marcha el Consejo Municipal de Discapacidad. Yo te quiero preguntar a vos, que estás en tema, si sabes qué ha hecho el Consejo Municipal de Discapacidad. Sos bravo, Bernie, ¿eh? Sos complicado. Nosotros en su momento, es increíble cómo la entrevistadora termina siendo entrevistada. Nosotros en su momento hemos solicitado si ese Consejo Municipal de Discapacidad se reabre por un pedido nuestro, de las madres, ¿sí? Entonces se logra reorganizar y volver a invitar a las instituciones. Bueno, no ha funcionado, ¿sí? Como ha pasado años anteriores lo propio, ¿sí? No ha funcionado. Personalmente considero de que un consejo de discapacidad no funciona porque tampoco tiene las atribuciones para gestionar ciertas cuestiones, ¿sí? Sí sería lo conveniente, sería crear la dirección de discapacidad, ¿sí? Porque una dirección va a tener el poder de gestión que un consejo no. Entonces, lo que se necesitan son gestiones. Y lo que se necesita es empezar a escuchar a las familias, ¿sí? Porque nosotras familias, lo digo como parte de madres autoconvocadas, nosotras las familias planteamos obviamente el problema y la situación, la necesidad, pero también planteamos una propuesta, ¿sí? Una propuesta para abordar y para solucionar, ¿sí? Porque si no, como decíamos recién con Flor, nos quedamos en la queja y nada más. Bueno, hemos planteado soluciones y no se nos ha escuchado. Se nos ha escuchado en espacios muy reducidos, esto que te comentaba, la guardia del Hospital ECAI, algunas personas de la guardia del Hospital ECAI, algunas personas de defensa civil, ¿sí? Pero a grandes rasgos no se nos ha dado lugar. El Consejo de Discapacidad lo integra Desarrollo Social de la Municipalidad de Patagones. Lo integra la concejal Cecilia Gorosito, representando al Consejo Deliberante. Lo integra la Inspección de Educación Especial. Lo integran instituciones como la ONG Unidos por una Vida Mejor. En este momento está la entidad de bien público Crecer y no mucho más. O sea, no se trata solo del municipio, se trata de las otras instituciones que también integran el Consejo de Discapacidad y que hasta el momento están acéfalos, ¿sí? Entonces, lamentablemente no tenemos recursos. Uno consulta, pregunta, las respuestas son escasas. Las familias terminamos acudiendo a esto, al 1 a 1,
al conseguir el número de una persona que me puede orientar, me puede asesorar, me puede ayudar y nos vamos acompañando, ¿sí? Nosotras con Camila Gandolfo, mamá de Valentiano, nos conocimos en este andar de maternar en la discapacidad. No nos conocemos hace años, sin embargo, el sábado a las 11:30, 12 de la noche, estábamos juntas en la guardia del hospital. Porque una como mamá sabe perfectamente lo que se siente cuando no encontrás las respuestas para los malestares de tu hijo. Entonces, se materna en soledad y el Estado está totalmente ausente. Esa es la realidad que estamos atravesando. Ojalá en algún momento esto cambie y podamos revertir esta situación, porque la verdad que estamos un poco cansadas, un poco muy cansadas. Así que, bueno, nada, esa es la realidad. No funciona el Consejo de Discapacidad. Saludos a Claudia Béjar, seguramente debe estar con 1000 trabajos más con respecto a desarrollo social, que es el área que le compete, pero ojalá en algún momento se acuerden de la discapacidad y bueno, y puedan volver a generar espacios de gestión, porque ya no necesitamos oídos ni palmaditas en la espalda, necesitamos políticas públicas inclusivas. Bueno, llamado de atención para las instituciones, sobre todo para el Estado. Es una situación complicada y es una más que se suma a la cantidad de reclamos que tiene esta gestión. No sé cómo lo ves vos, pero... Sí, a ver, reclamos hubieron siempre, no vamos a cuestionar, siempre digo lo mismo, nosotras como mamás de personas con discapacidad tratamos de tener para con el otro la empatía que a veces no recibimos. Entonces siempre tratamos de comprender y de entender y de, bueno, y nada, y seguir. El tema es que en ese mientras tanto nuestros hijos están en el medio. En ese mientras tanto nuestros hijos quedan totalmente por fuera del sistema de salud, del sistema educativo y de tantos otros sistemas. Y siempre decimos lo mismo, estos niños hoy son niños, mañana van a ser adultos, ¿sí? Y nosotras hoy tenemos esta energía, mañana no. Entonces, el día en que nosotras no estemos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién se va a hacer cargo de esas vidas? Si no tenemos una sola institución que trabaje con la discapacidad y que pueda dar espacio, contención y acompañamiento. Es muy complejo, Bernie, la verdad que es muy complejo, es muy doloroso, pero yo siempre digo lo mismo, o trabajamos juntos o trabajamos solas. La verdad que nos hemos armado un grupo de madres con una voluntad de hierro y no vamos a parar hasta que esta situación cambie. Así que saludar a nuestros funcionarios, saben nuestros números telefónicos, todos nos conocen, trabajamos juntos o trabajamos solas, no hay mucha más opción. Dicho esto, Bernie, no sé qué más querés que te diga. Ya se hizo la hora. Ya se hizo la hora, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Pero bueno, es importante poner en palabras estas situaciones que nos van atravesando, obviamente siempre con ganas de construir y de que esta realidad cambie. Vamos, muchachos. Puede haber un futuro diferente, un futuro mejor. Apostemos a eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Bernie, nos vamos a encontrar nuevamente mañana, ojalá que más despiertos porque mañana es martes, así que mañana vamos a estar con más información, vamos a estar hablando de no solamente el panorama social y político, sino también de toda la información que nos va atravesando a lo largo y ancho de esta comarca. Muchas gracias para vos que estuviste del otro lado, nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana en este Solo por Hoy.